La siguiente presentación contiene imágenes animadas. Hace décadas que gritamos nada sobre nosotros sin nosotros. Y ese grito Una mujer se expresa con vigor. se convirtió en el lema del movimiento de personas con discapacidad. Un conjunto de puños cerrados rodea la palabra movimiento. Durante demasiado tiempo, otros contaron nuestras historias, distorsionaron nuestras voces Una boca es tapada con cinta. o nos dejaron afuera por completo. Pensaron que no podíamos y, así fuera con buenas intenciones, Aparecen pulgares hacia abajo y hacia arriba. nos condenaron al silencio. Es hora de cambiar eso para siempre. Desde un televisor, una boca comienza a hablar, rodeada de varios puños cerrados. Claro que sí tenemos voces, claro que sí podemos y las queremos usar para exigir nuestros derechos, para que el mundo entero escuche nuestras historias, para que nos reconozcan como somos. Aparecen personas de aspecto diverso, realizando variadas actividades. Personas de carne y hueso, con sueños y con problemas, con días buenos y con días malos, con virtudes y con defectos. Personas con mucho para contar. Desde un micrófono surge el nombre del podcast. Esto es Todo sobre nosotros con nosotros. Un show donde somos nosotros los que venimos a hablar. El nosotros de hoy lo hacemos con Verónica González Bonet. Periodista, madre, escritora y especialista en género y criminología. Verónica es ciega y desde hace años impulsa una comunicación accesible, inclusiva y libre de estereotipos. Fue la primera periodista con discapacidad en formar parte de la televisión pública de Argentina y desde entonces no dejó de abrir caminos. Hoy sigue transformando espacios, desde los medios hasta la universidad, para que la comunicación sea realmente para todos y todas. Verónica González, bueno, mucho gusto. Yo no te conocía. Iñaki Regueiro, que es un amigo y trabajamos juntos, me dijo que tú eras un fenómeno y que debíamos invitarte al podcast. Y yo, como soy un tipo obediente, le dije, claro que sí. Pero no me dijo mucho más, así que bienvenida al podcast y cuéntame un poco quién eres. Muchas gracias. Bueno, con el comentario de Iñaki no me metes nada de presión, un fenómeno. No sé si es para tanto. Nada pero menos, bueno. espero. Bueno, soy Verónica González, Bonet, me sumé el apellido de mi mamá hace poco. Soy periodista, integro la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una organización de discapacidad y derechos humanos de Argentina, que la verdad que para mí es un orgullo pertenecer a esa organización. Y trabajo como periodista en la televisión pública desde 2009, haciendo una columna de discapacidad, que bueno, tuvo momentos donde no estuvo al aire, porque bueno, eso depende de decisiones de las distintas gerencias. Y bueno, y soy mamá de 3 niños, Ignacio, Nahuel y Lautaro. Y bueno, soy inquieta, me gusta hacer muchas cosas, como que para presentarme estaría bien. Okay. Bueno, pues yo me estoy presentando también, Juan Pablo Salazar, a tus órdenes. Y quiero empezar con esta pregunta, no sé si al presentarme debo describirme. Hubo cierta polémica ahora en las elecciones de Estados Unidos porque mostraban algunos videos donde Kamala Harris decía, buenas tardes, soy Kamala Harris, una mujer de tal raza, vestida de tal color, bienvenidos. Y le tiraron mucho en internet y yo creo que de pronto es porque no se sentía auténtico. Pero no sé si eso hace parte de la etiqueta, es algo que tú esperas de las personas a las que conoces, es algo que tú esperas de las personas cuando vas a una reunión, que cada uno se describa físicamente también. ¿Cómo funciona esto para las personas ciegas? Mira, a mí me parece que es una buena iniciativa, por ahí no está muy instalada. Me parece que pasa por ahí el desconocimiento de mucha gente, ¿no? Yo veo que por ahí en reuniones o foros internacionales eso se emplea, pero no está tan instalado en la población en general. A mí me parece que está bueno, que agrega información, que
que propicia la inclusión, porque la información visual a vos te da un montón de indicios, de características de la otra persona y bueno, las personas ciegas no la tenemos esa información. A mí me parece que sí que aporta, pero lo que te digo, creo que no está del todo instalada. Me parece que está bueno trabajar en eso, ¿no? En brindar esa información. Ok. Entonces, bueno, soy un tipo en silla de ruedas, tengo una chaqueta hoy como de patos. ¿Qué más? Pelo corto, guapísimo. Más o menos, eso, más o menos por ahí. No sé si es algo que tú esperas con las personas que conoces, o si llega un punto en el que tú dices, bueno, ya, loco, llevamos 6 meses trabajando juntos y tú no me has dicho si eres alto, si eres claro. bajito, si eres gordo, si eres flaco. Por ahí hay características corporales que se deducen por distintas interacciones que uno tiene con la persona. Si la persona es alta o es bajita o si es más ancha de cuerpo o más angosta, digamos, por interacciones que se dan cuando, no sé, cuando una persona te asiste para algo, cuando hay características que uno va deduciendo en las otras personas. Lo que te digo, para mí está bueno que se haga, pero como no está instalado, no lo espero, digamos. Cuando se da es como que incluso me quedo pensando cómo describirme yo misma cuando Claro. participo en reuniones así, porque me pasa muchas veces que no sé qué característica mía enunciar, no porque no sepa cómo soy, sino porque me quedo así como, ¿y cómo me describo? Yo creo que a todo el mundo le pasa. Ahora que me tocó hacerlo a mí también me sentí ahí como raro. Sí, porque yo no sé la gente cómo me pilla a mí, ¿no? Pero mira que uno sí lo hace con otras personas, ¿no? Y ya viste Iñaki, ¿cuál es Iñaki? Yo digo, no, el tipo flaco, alto, tal, no sé qué. Claro. Pero uno con uno mismo, ¿no? Como que se enreda más haciéndolo. Entonces, bueno, si te entiendo bien, es como algo bueno, como lindo si existiera, pero vivimos en una cultura en la que no existe ese protocolo y digamos que las personas ciegas están como acostumbradas a que falte eso y les toque como deducirlo con el tiempo, pero es lindo verlo en reuniones internacionales, en foros, en cosas, digamos, más formales, donde sí podría esperarse que la persona que va a hablar tiene la suficiente educación para enunciarlo. Eso es más o menos justo. Incluso entre las personas ciegas, cuando queremos saber las características de alguien, preguntamos. Digamos, en un momento donde nos interesa específicamente saber cómo es una persona, por alguna razón, siempre hay alguien que nos da esa información, ¿no? Pero está tan instalado, digamos, que muchas veces me pasa hablar con amigos o amigas y que me dan referencias visuales de la gente. Y yo, ¿y cómo querés que sepa? Sí. Como, dale, no veo. Pero te han contado, me imagino. No, pero si por es ahí me que dicen, conoces hace mucho tiempo, no yo sabes, te podría preguntar. no sabes quién es tal y me referencian visualmente, ¿entendés? Claro, y yo claro. no sé, qué sé yo, no sé quién es. Hay este capítulo de Curb Your Enthusiasm, no sé si sigues esa serie que hizo Larry David, bueno, un comediante gringo también muy famoso por ser el socio de Seinfeld. Y tiene un capítulo con una persona ciega y la broma va de que el actor le pide a Larry David que le consiga citas, le consiga alguna chica para salir y luego se enfada mucho cuando alguien le cuenta que esa persona no es guapa. Claro. Sí, y Larry David le dice como, bueno, ¿y a usted qué le importa si usted no la ve? Si usted no ve? Claro. No sé ese chiste o eso cómo aterriza en la comunidad. Bueno, es que por ahí, a ver, las personas ciegas tenemos los mismos prejuicios que cualquier otra persona y por ahí sí nos importa
nos importa cómo se ve la otra persona o nos fijamos en distintas características que por ahí para nosotros son estéticas, ¿no? Digamos, eso es muy personal, cada persona sabe qué busca en un otro o en una otra, ¿no? Ya. Igual, bueno, lo que me pasa con esto del humor y la discapacidad es que creo que cada vez se van logrando productos mejores. Sí. Me parece que antes por ahí era caer en el chiste fácil y ahora es como más elaborado. No sé, nosotros tenemos División Palermo, es una serie muy buena. No la he visto. Uy, no, te va a encantar. ¿De qué va? Es una serie que es como si fuese una emulación de lo que fue la Guardia Urbana, que era como una policía de calle que había en la ciudad de Buenos Aires, pero las personas a las que contratan son personas excluidas por distintas razones, ¿no? Porque tienen alguna discapacidad o hay alguno que es judío, digamos, por distintas cuestiones. Y es muy graciosa, muy divertida. Han logrado un humor buenísimo y me dijeron, porque entrevisté a uno de los actores hace poco, que la segunda temporada se viene como con más humor. Redoblan la apuesta porque ya que a la gente le gustó, porque también, digo, juega mucho esto de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una broma? Igual yo creo que el humor está muy bien, pero una cosa es que te rías conmigo y otra cosa es que te rías de mí, ¿no? Claro. Yo una vez a un jefe que tuve le dije, vos no tenés permitido hacer chistes de discapacidad, porque lo hacía con muy mala leche, como decimos acá, ¿no? Claro. Entonces no, me caía mal, no. Pues hay gente con buena onda y con mala onda para esas cosas, ¿no? Total. Y también hay series con buena onda, pero lo que dices me gusta, como que se ha sofisticado un poquito y cada vez hay cosas más elaboradas. A mí me gustan los de South Park, que son super guaches para tratar los asuntos de discapacidad. Y me gusta porque como que le quita también como el extra cuidado, como si fuéramos personas de porcelana y no pudiéramos aguantar un chiste, pues estos se van con lo peor y a mí me ha gustado mucho. Sí, a mí me gusta también eso. No me gusta el cuidado excesivo ni... De acuerdo. ¿Y dónde te paras en este debate también famoso últimamente de si son las personas del colectivo las que deben interpretar a las personas del colectivo? Sí, que entonces si es un personaje gay, tiene que ser un actor gay. Si es un personaje ciego, entonces tiene que ser una persona ciega. Y así, como... No, yo creo que los actores son actores, interpretan personajes. A mí sí me parece que si un actor va a interpretar a una persona con discapacidad, debe entender un poco de qué es ser una persona con discapacidad y cómo viven algunas personas con discapacidad, como para no hacer algo que sea perjudicial para el colectivo, porque somos un colectivo que históricamente fue excluido, que hay un montón de prejuicios en relación a nosotros y nosotras, y me parece que ahí hay una responsabilidad de quien interprete los personajes, ¿no? Pero me parece que los actores son actores, digo. Me parece que exigir... A ver, también sí me parece que tiene que haber más trabajo para actores y actrices con discapacidad. Sí. Pero no necesariamente los personajes tienen que ser personas con discapacidad. Sí, de acuerdo. Ha habido muchos debates con eso. Pero de nuevo me devuelvo a lo que dijiste antes, que eso también ha evolucionado. Sí. Sí, entonces de pronto la película, un poco de pornomiseria, de mire lo difícil que es tener una discapacidad. Claro. Esta película la hacían en los 80s y en los 90s y ya la hacen menos. Ahora, en esas películas de los 80s y los 90s, que el centro de la trama era la discapacidad y el drama terrible que es tener una discapacidad, pues también ha habido actuaciones magníficas. Sí, se me viene a la cabeza esa peli, no sé, será el 90 y poquitos, cuando Danny Day-Lewis interpreta a una persona con parálisis cerebral que se llama Mi pie izquierdo, no sé si la viste. Sí, claro. Pues sí, es una muy buena actuación. Pues es una actuación impecable, el tipo es tremendo. Ahora, no sé qué tanto sume la película para el colectivo, porque pues es como, mire el drama terrible y lo difícil que es ser
una persona con parálisis cerebral que ni su papá lo va a reconocer hasta que usted tenga esfuerzos pues sobrehumanos para hacerse valer en su miserable vida irlandesa. Sí. Y yo creo que la mayoría de personas con parálisis cerebral, al menos hoy en día, tienen una experiencia que es distinta, ¿no? No sé qué piensas de eso. Sí, yo coincido con vos y también, bueno, yo trabajo en un noticiero, así que es distinto que las películas, pero muchas veces en los noticieros te exigen esa mirada amarillista Obvio, sí. de la temática y vende más eso que una nota que hable de derechos. Y cuesta muchísimo trabajar las notas con enfoque de derechos, porque lo que te proponen es otra cosa. Exacto, pero bueno, me imagino que también por eso es bueno tener a personas como tú metidas dentro de los medios de comunicaciones, también para parar un poquito la cosa, ¿no? Porque, de acuerdo, las notas que uno ve en la prensa, y ahí sí no es en los 80s, en los 90s, sino hoy en día todavía, es como el pobre ciego que fue al que trabaja. A pesar de... Sí, a pesar de ser ciego, trabaja y uno como, bueno, pues todos los ciegos que yo conozco hacen algo para ganarse la vida. Yo siempre me acuerdo una nota cuando asumió Jorge Rivas, un diputado que quedó tetrapléjico a raíz de un asalto, y había una nota de un diario que decía Jorge Rivas asumió como diputado, arriba decía, el día que un hombre hizo llorar al Congreso, me olvidé ese detalle. Jorge Rivas asumió como diputado pese a estar tetrapléjico. Dios mío. Y vos decís, a ver, esa nota, cuando él asumió, daba para analizar la accesibilidad en el Congreso, si había habido algún otro antecedente de una persona usuaria de silla de ruedas, cómo iba a trabajar él. Bueno, no, se quedaron con que la gente lloró porque él asumió. Horrible, esa nota horrible. Pues mira, en Colombia hay un caso muy famoso del profe Montoya, que era un director técnico de fútbol del Once Caldas. Acá los argentinos lo recordarán porque le venció al Boca Juniors en una final de Copa Libertadores. Y poquito después de eso, al tipo por atracarle le metieron unos tiros y quedó tetrapléjico. Y de ahí en adelante, para el imaginario colombiano, él tiene el título de el campeón de la vida. ¡Ay, no! Es un montón. Es un montón, sí, pues es una cosa súper condescendiente, que lo ha marcado para el resto de su vida. Él sigue vivo, le han pasado 20 años desde pues la tragedia, porque sí es una tragedia que uno le pegan unos tiros. Pero al día de hoy siguen sacando notas de el campeón de la vida. Y a ver, por ahí para él fue tremendo y digamos uno no dice que no, pero el tema es que el juicio de valor lo haga el periodismo. Yo digo, muchas veces dicen que uno padece la discapacidad o la sufre y yo digo, pero ¿quién sos vos para decir que el otro padece o sufre? Lo puede padecer o sufrir, yo no digo que no digo que sea una situación linda que uno desea. Obviamente, si vos me preguntás, a mí me gustaría ver. Pues es que todos son sujetos, todos son sujetos con discapacidad. Y oye, y muchas personas con discapacidad pues tampoco saben del modelo social de derechos que nos interesa. Yo qué sé si al profe Montoya le jode o no le jode ser el campeón de la vida. No, yo no sé, de pronto no le jode tanto porque sigue también saliendo en la prensa y a veces prestándose para eso, y no sé si su vida qué tan terrible será para que él asuma esto, no sé, es difícil juzgar, ¿no? Sí. Sí, yo lo que digo es que cuando estamos frente a un micrófono hay que tener responsabilidad, ¿no? En lo que uno dice. Claro. Por lo colectivo. Claro. Y porque, bueno, sí está bueno escuchar a cada persona lo que quiere contar cada persona de su vida, ¿no? Y esto, cómo vive la discapacidad cada uno. No es lo mismo tener una discapacidad desde que uno nació, adquirir una discapacidad en un asalto. Claro. Claramente. Claro. Pero bueno, eso como que... Pues cada quien habla de cómo le fue en el baile, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, pues si a personas les sirve eso,
no sé, también es un poco anticuado, pero muchas personas con discapacidad han hecho una carrera a partir de no sé, pornografizar su discapacidad y ser el mire yo que a pesar de mi terrible situación soy un campeón de la vida. Claro. Bueno, viste que eso se da mucho también ahora con esto de los influencers. A mí me hace un ruido, pero enorme. Por ahí me pongo en vieja, ¿no? Si me escucharan mis hijos dirían, ay, no, mamá, está fuera de onda. Pero viste que está muy de moda esto de los influencers. Y bueno, también hay influencers con discapacidad. ¿Y de qué viven? Bueno, de mostrar su vida, lo grandiosos que son y cómo vencen a los obstáculos. Y bueno, y me ha pasado que algún compañero me dice, che, Vero, vos tenés que mostrar cómo haces esto, cómo haces lo otro. No, qué aburrido, por favor. Si yo me dedico a eso, yo me dedico a otra cosa, digamos. También es cierto que esta realidad existe, ¿no? De las personas que viven de eso. Pues pero... sí, entiendo tu pudor. Sí. Y trato de compartirlo en la mayoría de situaciones de la vida. Pero también entiendo a tus hijos de hacerte bullying por lo mismo. Y porque ellos consumen, digamos, como adolescentes. Sí, porque es que eso es como una herramienta de hoy. ¿Ves? Es una cosa, no sé, pues como han habido tantas herramientas antes, ¿no? Sí me jode un poquito lo de ser famoso por ser famoso. Sí. Creo que eso se lo inventó Paris Hilton. Hasta ahí llega mi memoria después de alguien que es famoso, no porque canta, ni porque baila, ni porque tiene ningún talento, sino porque es famosa porque es famosa. Creo que eso se lo inventó ella, no sé si vendría de antes, pero pienso, pues, para mí también, que soy generación X, porque como que fue a partir de ella que se empezó a tolerar y a aceptar y a demandar, como a pedir y a consumir ese tipo de personas, ¿sí? Que exhiben su vida y que son famosos porque son famosos. ¿A quién le han ganado las Kardashian? Claro. Yo, cuando estudiaba periodismo, la primera carrera que estudié fue sistemas. Yo soy licenciada en sistemas y trabajé unos años de eso. Y cuando empecé a estudiar periodismo, siempre pensaba que me gustaría hacer tele, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me gustaría hacer tele porque me parece que ver una persona con discapacidad en cámara, haciendo el trabajo como hace cualquier otro periodista, rompe con estereotipos, ¿no? Claro. Y mi objetivo era la cámara por eso. Pero yo digo, cuando el objetivo es la cámara por la cámara, no sé, Pero también me parece válido que exista curiosidad acerca de cómo, de cómo es el cómo de una persona ciega que decide hacer periodismo. ¿Ves? Ahí podría haber un documental muy bien hecho, tú que sabes de producción, y una historia para contar en cómo tú asumiste el periodismo, cuáles fueron las barreras que tuviste cuando lo estudiaste, cómo fue ese primer trabajo, cuáles fueron las barreras. De pronto a la televisión le va a interesar como los clichés, ¿no? ¿Cuándo fue el jefe discriminador que dijo, sáquenla de acá? Esas historias, pues... Que se ponga los anteojos negros. Exacto, exacto. Sí, me pasó, ¿eh? No, cuéntame esa. Una vez había una coach en el noticiero y me decía, yo no tengo que hacerte correcciones a vos de cómo hablas, de la riqueza de palabras, no sé, de tu postura. Lo que sí, me gustaría que uses anteojos negros porque tus ojos no se ven bien en cámara. Dios mío. Entonces yo le dije, bueno, ok. Me acuerdo que estaba almorzando en el bar del canal, ella se había venido a charlar conmigo mientras yo almorzaba, terminé de almorzar y fui a la gerencia. Y les dije, disculpen, la orden de que yo use anteojos negros, ¿es de ustedes o es solo algo que se le ocurrió a la coach? Me dice, no, se le ocurrió a la coach. De hecho, ni sabían ellos que ella me iba a proponer eso. No, le digo, claro, porque claro. si no, llamaba al Instituto contra la Discriminación y conversaba un rato con ellos, le digo, porque yo no tengo nada que ocultar. Bueno, pues... Digo, ahí una está cosa, la historia ahí medio amarillosa. Claro. Donde Una cosa, luego la echan y hasta luego. Una cosa es que yo use anteojos negros en lo cotidiano. Si yo los uso, los usaré. Ahora, si yo no los uso, no me puedes venir a imponer.
Pues obvio, sí, es como si a mí me dijeran que para salir en televisión Tenés tiene que ser del pecho para arriba para que Claro. no se vea la silla Así es. o algo O así. que te sienten en una silla, que te hagan sentar en una silla convencional para que no se vea la silla. Exacto, para Claro. que no se, porque eso no se ve bien en cámara. Ujú. Tremendo. Pero bueno, cuéntame esa historia, porque sí me parece interesante. ¿Cómo es estudiar periodismo cuando es un tema tan visual para una persona ciega? ¿Qué tanto problemas le pusiste a los profes de periodismo en la universidad? No, les puse más problemas a los de sistemas que a los de periodismo. Ok, No, cuando estudié periodismo yo ya era más grande, entonces tenía más claro qué es lo que necesitaba para estudiar y tenía acceso a internet y podía encontrar material digital, así que no fue difícil. Ok. Las materias audiovisuales, como muchos de los trabajos eran en grupo, los resolvíamos y yo siempre tuve mucho sentido de lo visual, digamos, mucha estética, entonces Ya. no me cuesta. Yo ahora, por ejemplo, produzco la nota que voy a hacer, voy, la hago, vuelvo con la nota, la visualizo en mi computadora, selecciono los testimonios que van y armo un guión. Y a la vez, cuando se lo dejo al productor, propongo imágenes. Claro. Así que yo laburo mucho lo visual aún sin verlo, digamos. Yo tengo incorporada una cuestión visual a la hora de armar las notas. Explícame eso, ¿cómo? Bueno, eso. ¿Te lo imaginas o es a Sí, partir claro, de...? me lo imagino, se me ocurren imágenes para usar. En función de lo que los entrevistados me dicen, Sí. a mí se me ocurre cómo tapar la nota también, como el archivo en lo que es discapacidad lo fui formando yo, porque Sí. desde que yo llegué se empezaron a hacer notas de la temática con el enfoque que yo le doy, yo ya sé lo que tengo en archivo, Ya. y bueno, y si no hay cosas que les pido que busquen en internet, pero yo me voy haciendo una idea de cómo tapar la nota. Incluso yo antes de presentarla al aire siempre voy a edición para ver la nota antes y les pregunto a los productores cómo la taparon, con qué imágenes la taparon. Yo quiero saber todo. Ya. Eh, En la producción, en la dices, bueno, acá me imagino un plano medio, me imagino... Por ahí no con tanto detalle. El tema de los planos lo manejan los cámaras. Yo Sí. les pido, cuando necesito insert de entrevista, les pido insert de entrevista. Claro. Les pido algunas imágenes puntuales a ellos. Pero bueno, si no, ellos me dicen qué imágenes hicieron. Yo siempre sé qué imágenes hicieron los cámaras en la nota que yo hago. Ok. Y después, bueno, pido imágenes de archivo para terminar de tapar la nota. Así que sí, yo como todo eso visual también me ocupo. Y bueno, eso es todo un ejercicio, ¿no? Incluso cosas básicas como dónde está la cámara para mirar a cámara. Claro. Me ha pasado que algún asistente me ha hecho señas para que redondee y cosas así que todos empiezan, yo escucho que todos empiezan a reír en el estudio y no sé qué pasa y es eso, ¿viste? Que me están haciendo señas. Claro, pues como cuando estoy con amigos ciegos y van a tomar una foto, que el fotógrafo Claro, tiene que que hacer hable. ruidos para que, Sí. la persona ciega sepa dónde tiene que mirar Ujú. y ese tipo Sí. de cosas. ¿Qué otros ajustes razonables se te ocurren de ese tipo en un set? ¿Qué otra cosa? No, después cuando salgo a hacer notas voy del brazo del cámara o del ayudante de cámara y ellos me indican para que yo ponga el micrófono, la distancia y dónde está la persona, porque en la imagen de la entrevista en sí yo no salgo en plano, sale la persona entrevistada, porque siempre es así, digamos, en general las notas se hacen así. Entonces yo tengo que saber con qué mano ponerle el micrófono a la persona y bueno, y en qué posición entrar para que no se vea mi hombro. No sé, una vez me pasó que entrevisté a una bailarina con discapacidad física que no se podía mover mucho y yo terminé en una posición tan rara que, como decirte, terminé como con media nalga, una nalga en el aire y otra apoyada y después Ok. al otro día me dolía todo y fue muy gracioso porque me acordé de los camarógrafos todo el día porque fue una posición rarísima. Buenísimo. Y si la persona habla mucho, después te empieza Tenemos a que doler el buscar brazo. Esa nota. Tenemos que buscar esa imagen. Igual no se me ve a mí. Pero fue tremendo. Me dolía todo después. Ok. Este, Pero ven, cuéntame una cosa. Sí. ¿Y tú tienes referentes visuales? ¿Tu discapacidad es adquirida? yo hasta los 4 años tuve un resto visual.
Yo veía colores, me acuerdo de haber visto una foto de mi abuelo que mi abuela tenía en la mesita de luz. Ya. O veía con ellos, mi abuela miraba novelas, entonces me acuerdo de ver imágenes de la tele. Pero a los 4 años perdí la vista. Igual yo nunca vi bien, digamos, yo ya sabía que iba a quedar ciega desde que tenía 6 meses. Ya. Así que mis papás me empezaron a llevar a estimulación temprana y bueno, y encararon la situación como si yo no viera nada. De hecho, lo encararon tan así que como que yo a los 4 años perdí la vista y no... Bueno, viste cómo era en nuestra época, ¿no? Como que no te explicaban nada, como, ay, me empecé a llevar las puertas del jardín por delante. Claro. Y no entiendo por qué. Pero bueno, también era otra manera, otra crianza, ¿no? Porque sí es cierto que tengo una familia excelente, mi mamá docente, que siempre se ocupó porque yo tuviese todo lo que necesitaba, mi papá que acompañó mucho, incluso él en su trabajo también calcaba los mapas para que mi mamá los adapte, o me grababan libros entre los dos, muy presentes, pero bueno, por ahí eso, viste, era distinto. Pero no hay nada como los pares. Sí. Creo yo, pues. Sí. Yo adquirí mi discapacidad a los 24 años y los médicos no me dijeron muy bien cómo iba a ser la historia. Claro. Bueno, pues ellos te muestran unas radiografías y te explican como la cosa técnica. Pero, y todo lo que no vas a poder hacer. Exacto. Pero los secretos de cómo usar el teléfono y de cómo entrar a un carro más fácil es sobre todo los pares los que le enseñan a uno eso. No sé si en tu caso es lo mismo. Mira, yo siempre fui a escuela común y bueno, iba a la escuela especial hasta los 10 años porque ahí me enseñaron a escribir a máquina, con la máquina de escribir, ahí delata la edad. Qué feo eso. Yo también hice eso. Y entonces ya no necesitaba el apoyo de la escuela. Entonces a los 10 años dejé de ir a la escuela especial y ahí ya no tuve más contacto con personas ciegas. Después cuando empecé la secundaria iba a computación, a un lugar específico para ciegos, pero el contacto era poco y en la escuela todos mis amigos veían. Entonces la adolescencia fue bastante difícil porque no... Yo creo que la adolescencia es un momento re complejo, ¿no? De que uno necesita como amigos con los que identificarse, que entiendan lo que te pasa y bueno, claro. no tenía de eso. Entonces yo era como la única ciega, la única que tenía dificultades para determinadas cosas. Uf, fuerte. Y me costaba bastante, la verdad que la adolescencia sí fue difícil. ¿Nunca te llevaron a hacer deporte o algo así para donde hubiera otras personas ciegas? No, mis viejos siempre pusieron mucho foco en lo intelectual. Ya. Por ahí cuando era más chica sí, fui un tiempo a gimnasia artística o a, no sé, gimnasia jazz, no me acuerdo. Era muy chiquita, tipo jardín de infantes. Ajá. Y después de más grande, en un momento hice taekwondo, pero también duraba muy poquito porque me mandaban a probar distintas cosas a ver qué me gustaba. No sé, me mandaban a música, que tampoco, no. Sí. Ahora iba a natación, para judo. Ah, está bueno. Está buenísimo. Está bueno. Vos sabés que a mí me pasa que yo hago notas con muchas personas que hacen... No sé, hace poco hice una nota con una chica ciega que daba clases de patín. Qué bueno ir a patín, digo, yo me imagino, digo, voy a anotar. Y qué bueno el judo, y yo quiero hacer todo. Mi marido dice que no me va a alcanzar una vida para todo lo que yo quiero hacer. Que me van a faltar vidas, ¿no? Porque, en serio, todo me entusiasma, todo quiero hacer, todo me imagino haciendo. Y bueno, y a veces con algunas cosas me frustro porque no me dan las 24 horas. Pero sí, me imagino haciendo todo. Me encanta todo. Es como... ¿Pero cuál? ¿Me vas a contar que te imaginabas uno en particular con una judoka o algo así? No. Que me imagino haciendo patín, me imagino haciendo judo, me imagino haciendo muchas cosas. Cuando hago las notas me da ganas de hacer todo. Ya. Bueno, por ahí todo no, pero muchas cosas sí. Y bueno, después de más grande sí fui teniendo amigos con discapacidad visual y sí, claro. Un montón de cosas fui como... Uno asume un poco más, porque por ahí si vos sos el único es como que... No sé. Imposible, te toca abrir el terreno que ya está abierto. Exacto. Además, es una locura. Una locura. Bueno, y
Luego más después ya en la época universitaria y todo eso, ahí conoces otras personas ciegas, pero también terminas la carrera de periodismo. Por ahí en la época universitaria no, conocí más personas ciegas cuando empecé a trabajar en la Biblioteca Argentina para Ciegos, que hacía soporte técnico y después coordiné el servicio de apoyo educativo. Y en esa época conocí más gente, yo ya tenía la carrera de sistemas prácticamente terminada, con mucho esfuerzo. Tenía una profesora en programación que me mandaba a hacer los trabajos prácticos sola, que eran grupales, porque ella me dijo concretamente que ella lo que me quería demostrar era que yo no podía. Yo tenía 19 años, era muy jovencita, no le iba a decir un montón de barbaridades que por ahí le diría ahora. Pero nada como... Pero esas barreras también actitudinales a veces se convierten en una motivación tremenda, ¿no? Sí, total. Uno por solo sacarse la espina de... Sí puedo, mira cómo sea puedo. así. Sí, mis compañeros se ofrecían a ayudarme porque nos juntábamos mucho a estudiar, era un grupo muy lindo y no me subestimaban ni ahí. La verdad que muy, muy linda época esa. No. Y yo les dije, no, yo lo voy a hacer sola. Y los hice sola, los trabajos prácticos. Y bueno, éramos más de 40 en el curso, no sé, 45. Y de todos los que éramos, promocionamos a un compañero y yo nomás. Así que bueno, por ahí aprendió algo la señora, no sé. Ya. Y me decías que estuviste luego en la biblioteca. Claro, empecé a trabajar en la biblioteca. ¿En la biblioteca de personas ciegas o en la biblioteca? En la Biblioteca Argentina para común y Ciegos. silvestre? Hice soporte técnico, arreglaba las computadoras, era mi época de andar con el destornillador en la mano y desarmar computadoras, cambiar placas. ¿Y en qué consiste esa biblioteca para personas ciegas? ¿Es un montón de audiolibros? No, es una biblioteca que tiene biblioteca braille, biblioteca parlante, además imprimen revistas en braille. Y después está todo lo cultural que se arma en torno a la biblioteca, distintos cursos. Yo después de hacer soporte técnico empecé a coordinar el servicio de apoyo educativo que daba apoyo a chicos y chicas de secundaria en distintas asignaturas. ¿Cuál era la biblioteca donde trabajaba Borges? También cuando era ciego. ¿Era esa misma? ¿O no, él trabajaba en la Biblioteca Nacional. Ya. Que es una biblioteca común, no es para ciegos. Común y silvestre. Lo que tenía era personas que le leían. Así es, sí. Ya. Sí. No fuiste la heredera de Borges. No. En algunos aspectos me hubiese gustado, te digo. Gran escuela, me imagino. Sí. Ya, bueno, cuéntame un poco acerca del momento del periodismo. ¿Cuál es el periodismo que quisiste hacer o que te tocó hacer? Porque nadie arranca la carrera haciendo lo que quiere, sino lo que hay. Y no sé si tienes un periodismo que sí es muy de tu entraña y de tu gusto que terminaste haciendo. Mira, yo tuve la suerte de hacer periodismo en la televisión pública. Antes de eso, bueno, trabajé en una agencia de noticias sobre infancia, que bueno, como primer trabajo fue bastante complejo porque, bueno, poca paga, un poco de explotación, etc. Después, bueno, en un momento también trabajé para una revista de Estados Unidos que un primo que vivía allá me consiguió el contacto y bueno, hice 3 notas así freelance, una sobre la colifata, que esa la propuse yo y me la aceptaron, lo único que me cambiaron el título y quedó un poco políticamente incorrecto. La colifata es la radio que funciona en el Hospital Borda, que es un manicomio, un hospital de salud mental. Ya. Es una radio que se extendió incluso a varios países del mundo, fue como un ejemplo de cómo trabajar en la inclusión, ¿no? de personas usuarias de servicios de salud mental. Ah, mira, como una buena práctica. Exacto. Esa fue la primera nota que hice, después me pidieron una nota cuando falleció Mercedes Sosa. Ok. Y la tercera fue con Susana Jiménez. Mira. Que la hice en realidad por teléfono, porque como no había plata para pagarle a ella la nota, bueno, fue lo que me ofrecieron. ¿Y tú ya sabías mucho de discapacidad cuando hiciste la nota del manicomio? Yo
estaba como incursionando un poco en lo que es el modelo social porque por esa época me estaba sumando a Ready. Yo antes de eso no sabía mucho, era como mi experiencia. Había sido parte de la Federación de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la FAICA, pero era una institución que en ese momento funcionaba de una manera completamente distinta a lo que era Ready. Yo aprendí del modelo social en Ready. Entonces sabía sí algunas cosas, pero no lo que sé ahora. Yo fui construyendo mucho mi perspectiva de discapacidad vinculada a derechos humanos con Ready. Okay. Y bueno, y llegué a la TV pública porque yo tenía un vínculo con la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. ¿Sí la conoces? Muy conocido, me imagino. Es muy conocida porque ella trabajó mucho en derechos humanos, fue parte de la CONADEP en lo que fue la investigación de las desapariciones durante la dictadura militar. Okay. Y bueno, independientemente de que por ahí en algunas cosas teníamos ideas distintas, ella ya falleció, ella me acompañó mucho en muchas cosas y bueno, yo había dejado de trabajar yo trabajaba en Telefónica, una empresa de telefonía acá. Claro. Nada, en el área de reclamos, manejando base de datos, generando reportes, etcétera, y yo ya estaba terminando la carrera de periodismo y me quería ir de la empresa. Negocié un retiro voluntario, pero claro, cuando empecé a ir a buscar trabajo en medios de comunicación, las respuestas eran: ¿por qué te molestaste en venir? Recibiendo tantos currículums, ¿por qué vamos a contratar a una persona con discapacidad? Etcétera. ¿Te lo decían así de frente? Sí. Uf. Y bueno, pasaban los meses y yo no conseguía trabajo. Y bueno, en un momento me acerqué a Magdalena y le dije: te pido por favor que me ayudes porque ya no sé qué hacer. Magdalena es esta misma... Magdalena Ruiz Guiñazú. Sí. Y bueno, ella habló con Aníbal Fernández, que en ese momento era jefe de gabinete, y me citaron, me entrevistó una asesora de él y me preguntó, me dijo: ay, pero vos tenés muy buen currículum, ¿cómo puede ser que no tengas trabajo? Y me dijo: ¿dónde querés trabajar? Y yo de inmediato le dije: en la TV pública. Y bueno, ahí entré a la TV pública, pero no sabían qué mandar a hacerme, porque había muchos prejuicios en qué mandarme a hacer. Había muchos prejuicios en la TV pública. Era como yo llegaba impuesta por el jefe de gabinete a trabajar en un lugar donde no estaban desesperados por mi presencia. Y bueno, en principio pensaron que yo podía ir a trabajar a la web, porque como había estudiado sistemas, era viable. Pero pasaban los meses y no me daban trabajo. Y yo estaba desesperada porque yo no quería ser ñoqui, como se dice acá. Digamos, yo ya estaba cobrando y necesitaba ir a trabajar y trabajar ahí. Explícame ñoqui, que es que... Ñoqui es una persona que cobra un sueldo y no va a trabajar. Ya. Así es un término muy utilizado. Okay. Entonces, bueno, pasaban los meses y no. Y bueno, en un momento el mismo jefe de gabinete la llama a la subgerenta y le dice: Verónica González tiene que empezar a trabajar mañana. Y bueno, no me quisieron mucho cuando eso pasó, pero después tuve una reunión con los gerentes y el gerente de ese momento, Raúl de la Torre se llama, y lo nombro porque él se animó, dijo: esta chica tiene que tener una columna, no tenemos ninguna columna de discapacidad y yo creo que puede funcionar. Y bueno, el 24 de diciembre de ese año hice mi prueba de cámara, que para mí fue muy fuerte porque gente que hacía televisión hace mucho se me acercaba y me decía: ¿pero alguna vez hiciste televisión? Porque te salió súper bien. Y bueno, fue fuerte para mí, pues yo no sabía cómo me iba a salir. Así que bueno, así empecé en la TV pública. Pero espera, es que creo que hay otro argentinismo, porque en Colombia una columna es algo escrito que va a un medio impreso. Claro. No, acá también una columna puede ser audiovisual o radial. Ok. Entonces vos haces columnas de distintos temas. Puede haber columnas de deportes, de espectáculos. Lo que sí es común es que la columna es de opinión, es decir... No. Puede ser una nota que no sea... puede ser informativa netamente, no necesariamente es de opinión. Oh, mira. Lo que tiene es que es un espacio que se sostiene en el tiempo, digamos. Cuando uno es columnista del noticiero es porque sale regularmente dentro del noticiero. Ya, entonces... Tardes con Verónica González Bonet, significa que cada tanto tiempo va a salir. Exacto. Ok. Y
Bueno, la verdad es que el tipo de periodismo que me gusta, a mí me gusta hacer periodismo de investigación. En un momento hicimos con un compañero, con Emilio Ruchansky, un compañero que la verdad que hemos construido un vínculo muy bueno, muchas veces es apoyo en muchas cosas. Hemos hecho informes sobre casos judiciales, donde trabajábamos muy bien juntos y nos complementábamos, pues muchas veces él me leía los expedientes judiciales porque no siempre se leen bien, muchas veces es algo escaneado que el lector de pantalla no lo lee. Y bueno, yo tomaba notas, armábamos juntos las preguntas, yo después iba a hacer las entrevistas. En cosas de justicia, me dices. En cosas de justicia, sí. Era lo que más te gustaba. Porque Sí, mira, eso. acá estoy viendo que, acá me escribieron que tu diplomado es en género, criminalística y criminología. Sí, hice 2 diplomaturas, una de género y otra de criminalística y criminología. Dios mío. Justo la hice porque, como estaba trabajando en muchos Ajá. casos judiciales, quería tener más herramientas. Ya. Bueno, eso ahora no lo estoy haciendo, lamentablemente, pero es algo que a mí me gustaba mucho. Me gustaba también cómo trabajábamos juntos. Bueno, a Emilio también le gusta, siempre dice que soy su socia laboral. Claro, buenísimo. Porque él me dice que yo tengo mucha memoria y que siempre me acuerdo todas las preguntas que tengo que hacer en las entrevistas. Claro, claro. Y bueno, Pero cuéntame ese estudio de la criminalística y la criminología. ¿No era algo de justicia específico para personas con discapacidad como No. la entendemos hoy en día, sino que a mí me dicen criminalística y criminología y me imagino más como los crímenes terribles en la ciudad de Buenos Aires y tú eres la que llega al lugar del crimen y Claro, yo eso no lo voy a hacer nunca, le pero... pasas una plata al policía que te dijo. Y esas. Claro, yo eso, lo de criminalística lo hice como para tener más herramientas. Obviamente que yo no voy a ser perito criminalística, porque obviamente hay muchas cosas para las que hay que ver, pero sí te enseñan muchas cosas de la investigación criminal. Y bueno, me resultó de interés y lo hice, y bueno, entre el 2015 y 2016, porque incluso me acuerdo que estaba embarazada de mi nene más chiquito y me fui a hacer el estudio de la glucosa, que te hacen tomar glucosa y te van sacando sangre Sí. varias veces y qué sé yo. Y bueno, yo estaba con la panza haciéndome ese estudio que tenés que darte mucho rato y leyendo de cómo los bichos se comían a los cuerpos en la computadora. Dios. Yo me imaginaba a la gente mirando y diciendo, esta tipa es una sádica. Como toda re tierna con la panza y leyendo eso. Y bueno, y me recibí con mi bebé que tenía 2 o 3 meses, porque ya estaba yendo al jardín del canal y me acuerdo que lo dejé para ir a dar el examen, lo dejé en el jardín y volví a buscarlo. Pero sí, tiene que ver con yo creo que el periodismo es una carrera muy amplia. Me parece que una de las cosas interesantes del periodismo es eso, que nos obliga a formarnos todo el tiempo, por lo menos yo siento esa obligación, y a la vez, al trabajar solo discapacidad, siento que estoy desaprovechada en poder trabajar un montón de otras cosas. Y me parece que es discriminatorio también. Claro, que yo solo claro. pueda trabajar discapacidad. Porque la que tiene discapacidad es la que trabaja discapacidad y porque toda tu carrera tiene que ser acerca de discapacidad, cuando tú no estudiaste periodismo de personas de y para personas con discapacidad, sino que estudiaste periodismo y seguro vas a querer hacer todo el periodismo. Sí, yo sé que hay notas que no podría hacer, como por ejemplo cubrir una marcha o cubrir un incendio, o algunas cosas, en algunas situaciones, algunos móviles en vivo, pero Exacto, también móviles sé- en vivo no, porque pues de esas que mencionas, pero luego sentarte y escribir la columna, pues escribir la nota de análisis de la marcha, ahí sí que lo puedes hacer. Sí, en lo audiovisual, que es en lo que estoy yo ahora, hay un montón de entrevistas que puedo hacer perfectamente. Y que de hecho la gente reacciona muy bien. Me pasaba, yo durante un tiempo sí hice otras notas y la gente se sorprendía, como, qué bueno, una periodista ciega. Y me pasó solo con una persona que nunca se relajó en la entrevista, que yo noté que le jugó en contra, como que estaba tenso y jamás se relajó. Como que le jodió que fueras Sí. una persona ciega. Sí. ¿Y por qué? No sé, por mambos que tendrá él, pero después siempre re buena predisposición. Incluso me pasó en conferencias de prensa como que la gente se me quedaba mirando como, mira qué buena pregunta. Sí, qué bueno. Qué bueno. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso? ¿O aún lo haces? No, notas en general no, yo ahora solo hago discapacidad. No, Ok. No,
Obviamente no es una decisión mía, ¿no? Ya, quisieras hacer más, Sí, sí. pero bueno. Sí, es muy frustrante no poder hacer más. Bueno, me imagino que habrá todo un tema interno acerca de eso. Pero bueno, entonces te convirtieron en la de nicho. Exacto. Ok, Yo ya el techo lo tengo. Digamos, en la TV pública el techo lo tengo. ya. ¿Qué tan reconocida eres en Argentina? ¿Alguien cuando caminas por la calle te detienen a decir, hey, tú eres la de...? Mis hijos te dirían que sí Ajá. y yo te digo que no. Ellos te dicen que sí porque una persona me reconoce y ya, bueno, sobre todo Nahuel, uno de los gemelos, se pone re contento. Es como, ¿ves que sos famosa? Ellos tienen mucho eso. No, porque mamá que es famosa, que fue a Naciones Unidas, que esto, que aquello. Como que si yo necesito a alguien que me venda, ellos tres lo hacen perfecto. Excelente. Pero no, me reconocen más por ahí en las provincias, porque es un lugar donde la TV pública llega y por ahí Ya. es lo único que llega, entonces la Claro. gente lo ve. Después sí hay gente que me dice, ah, qué bueno tu trabajo, y entre las personas con discapacidad también reconocen mucho esto de la visibilidad que damos al sector y el abordaje de las notas y todo, ¿no? ¿Y por qué no te ha eso sí. fichado la televisión privada? No sé, por ahí no les interesa. Seguro que sí, pues. Mira, yo fui a un canal privado antes de llegar a la TV pública, Ujú. un canal que yo creía que tenía una perspectiva que podía interesarles, y la respuesta del gerente de noticias fue, no, pero no hay antecedentes de personas con discapacidad en cámara. Yo le dije, mira, yo vengo a trabajar acá, yo no te dije que quería hacer cámara, vengo a trabajar de lo que sea. Después cuando llegué me enteré cuando llegué a mi casa empecé a buscar y supe sobre Nuria del Saz, que es una mujer ciega, periodista, que condujo durante 12 años el noticiero del canal público de Andalucía. Ah, mira. Entonces le mandé varios videos para que vea, pero no me quería contratar, básicamente. Bueno, pues muy desinformado el tipo, porque Nuria no es la única. Tengo una buena práctica de Channel 4 en Inglaterra, que cuando iban a hacer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, había un buen jefe allá con pues, visión para este tipo de oportunidades y dijo, yo quiero que todos mis periodistas que cubran los Juegos tengan discapacidad. No sé si pasó por formarlos, creo que sí, creo que la estrategia pasó por formar personas con discapacidad en periodismo, porque eran muchos, ¿ves? Fueron 1 o 2 personas, yo te digo, porque los tenían ya, pero eran pues todo un pool, toda una generación de periodistas con discapacidad para que le cubrieran los juegos. Hicieron un estupendo trabajo y se quedaron como periodistas de Channel 4, ¿sí? de presentadores en cámara, muy a propósito. Y tengo entendido que son un orgullo nacional. Bueno, no, a mí no me pasa eso, no me estaría pasando. Incluso en el 2016 me invitaron a Ginebra, al Foro Social de Discapacidad y Derechos Humanos. Ajá. Yo fui con mi hermana y mi bebé porque tenía 6 meses, así que no era para dejarlo. Y bueno, sí, como hicieron una nota y qué sé yo, pero como que yo, en el buen sentido de la palabra, vos me entendés, yo creo que sería más explotable, Ya. ¿no? Digo, Ya. no es por ahí algo común y está bueno decir, bueno, nosotros lo hacemos, pero no ¿Quién te les invitó? interesa. Al foro Facundo Chávez. Ah, bueno. Sí, que es un amigo. el buen Fue parte Facu. de Reddy y bueno, él me dijo, ¿te animás a ir? Me dijo, ¿te animás a ir? Porque tenía el bebé chiquito. Yo le digo, mirá, si voy con alguien, sí, porque no me animo a ir sola con él, porque en el momento de yo estar en el foro, que... Ya. Pero sí, fue súper estresante igual ir con el bebé tan chiquito, pero Yo- lo hice. Yo preguntaba si alguna cadena, si algún medio de comunicación te había invitado, porque estoy completamente de acuerdo en lo que hablabas de que para una instancia como esa puede ser súper explotable también en el buen sentido de la palabra. ¿No? Una persona con discapacidad que sabe discapacidad en un foro internacional de discapacidad, como un medio público o privado no ve eso como una oportunidad maravillosa.
Sí, incluso, viste, yo viajo para distintas actividades, pero para todo lo que viajo es por Ready. Yo por el canal no viajo a nada. Ya. Y no se cubre nada de lo que hago. Digamos, cuando vuelvo sí cuento lo que hice. ¿Y haces alguna nota? No puedo Ni hacer siquiera. notas porque no voy con cámara, pero Obviamente. sí hago un paño de fotos y cuento lo que pasó. Ya. Eso sí lo hago. Cuando voy a, no sé, a las conferencias de la mujer que se hacen, o a la conferencia de población de Cartagena que fue el año pasado, bueno, ahí cuento. Que bueno, a mí me permite igual abordar estos temas que a mí me interesan, como el género, los derechos sexuales y reproductivos y demás. Ujú. Y bueno, nada, es lo que hay. Bueno, hablemos de los temas de género, que también sé que son un pilar importante en tu carrera y los estabas mencionando. No sé si esa discriminación que ves por discapacidad se le une a algún tema de género. No Total. sé si eso está pasando. Sí, totalmente. Sí, no es lo mismo ser una mujer con discapacidad que un varón con discapacidad, claramente. En muchas cosas. Sí. En las oportunidades de desarrollo, en cómo te ven y el valor incluso que tiene la palabra de una mujer con discapacidad no es el mismo que la que tiene la de un varón con discapacidad. Bueno, hay un montón de lideresas con discapacidad en el movimiento, ¿no? Sí. Y también lo que es difícil es que de a poco vamos lográndolo, pero no sin resistencias, es que las mujeres con discapacidad podamos incursionar en el movimiento global de mujeres y que las mujeres sin discapacidad tomen los reclamos de las mujeres con discapacidad. Todavía nos cuesta bastante. Claro. Pero bueno, de a poco, insistiendo, Claro, explicando. hay subgrupos en la causa Exacto. y la agenda del feminismo de pronto no tiene el feminismo con discapacidad en primera plana. No, cuando hay muchas cosas en las que confluyen lo que se reclama, los derechos que se reclaman. No sé, por ejemplo, cuando se reclamó por el acceso al aborto y se trabajó el proyecto de acceso al aborto, las personas con discapacidad también queríamos participar porque teníamos que poder dar consentimiento, tenían que contemplarse la necesidad de apoyos y era necesario también sumarnos porque así como había un movimiento fuerte a favor del aborto, también había un movimiento en contra que podía utilizar el tema de la eugenesia a favor de los intereses de ellos, ¿no? Claro. Entonces era necesario sumarnos a las mujeres con discapacidad para abrir ese debate y que nosotras podamos contrarrestar eso. Expliquemos ese debate que me parece que es importante. Y bueno, hay grupos antiderechos que hablaban del aborto eugenésico como una manera de eliminar a personas con discapacidad, sobre todo se hablaba de personas con síndrome de Down. Y en realidad nuestro argumento como feministas con discapacidad era que la mujer tiene que poder decidir siempre. Ya, pero había como un cortocircuito ahí también. ¿Cómo es que era? Espérame, lo pienso. Iba como que era un argumento pro aborto. Sí, pro aborto. Porque decían, ¿por qué va a querer traer al mundo a personas con discapacidad? Claro, pero a la vez los que no querían, digamos, no querían que salga la ley de aborto, argumentaban que se iba a abortar a todos los fetos que tuviesen síndrome de Down. Sí. Y la verdad es que no a ver, es una decisión. Uno puede tener un diagnóstico de posibilidades. A mí me pasó con mi nene más chico, la translucencia nucal me había dado mal. Me habían dicho, tenés alta probabilidad de síndrome de Down. Y uno decide si seguir o no. Después, bueno, me hice el otro, la punción y todo, y no, finalmente no. Pero, digo, una tiene que tener información para tomar la decisión. Ahora, no puede ser que el Estado diga, no, bueno, vos vas a tener un hijo con síndrome de Down, tenés que seguir adelante. O no, vos no. Es una decisión personal de la mujer, en cualquier situación. Ya. Y eso no significa que sea eugenésico, digo. No. La verdad es que me parece que entran en juego otras cuestiones, ¿no? Para las que creemos que tenemos que poder decidir sobre nuestros cuerpos.
porque también hay mujeres que podemos decidir seguir adelante en una situación de una posible discapacidad. Ya. No es que uno está diciendo aborten, eso es lo que, ¿no? Digo, Claro, porque ahí sí sería eugenésico. claro, Sí, como no más, ojalá no más personas con síndrome de Down en el mundo. no, claro, es que ese no es el discurso. Sí. Entonces, bueno, ahí se abrió un debate en el que participamos. Después, bueno, me parece que una agenda interesante también es la agenda de cuidados y apoyos, Ajá. que ahí también tenemos que trabajar en conjunto las mujeres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad, porque las mujeres con discapacidad también cuidamos. Y a veces necesitamos apoyos para cuidar, otras veces necesitamos apoyos para la vida, y bueno, y tenemos que disponer de esos apoyos, ¿no? Porque en el movimiento feminista, al comienzo, cuando se empezó a trabajar esta agenda de cuidados, era solo agenda de cuidados y las personas con discapacidad solo éramos receptoras de cuidados. Exacto. Y hubo que revertir eso. Y también es importante el matiz entre cuidado y asistencia personal, me parece. Sí, porque las personas, bueno, algunas personas con discapacidad no somos objetos de cuidado, sino más sujetos de una necesidad de asistencia personal. Y ese matiz es importante, porque a Sí. diferencia de un adulto mayor, por ejemplo, con un tema ya mental, que decide desnudarse y salir a la calle, el trabajo del cuidador o de la cuidadora es detenerlo, mientras que si alguien con discapacidad física, pero con altas necesidades de apoyo, quiere hacer algo irresponsable con su vida, el trabajo del asistente personal o del asistente personal es asistirlo a hacer esa cosa irresponsable. Sí, Sí, la importancia de tomar nuestras propias decisiones aún corriendo riesgos, ¿no? Sí. Como también tenemos derecho a correr riesgos. ya. Sí, ese es un reclamo fuerte que todavía hay que hacer y hay que insistir. Claro, bueno, cuéntame cómo fue la experiencia de la maternidad con discapacidad. No sé si viste también brechas específicas en el acceso a la salud, pues en la experiencia de maternidad. Mira, yo arranqué con 2 bebés de una, lo cual fue ¿verdad? fuerte, ¿no? Mis hijos mayores son gemelos y bueno, cuando me dijeron que eran 2, me digo que yo no era muy consciente de la situación. De hecho, cuando me dijeron me agarró un ataque de risa, como, bueno, no sé, ya veré qué hago. Y bueno, ahí Facu Chávez tuvo un rol muy importante porque él me decía, bueno, se había empezado a hablar del tema de apoyos, ¿no? Y él me decía, necesitas contar con apoyos para maternar. Y yo le decía, no, yo voy a poder, viste que uno siempre cree que puede todo. Y más las mujeres que creemos que podemos todo. Y él me dijo una frase que no me la voy a olvidar nunca, porque él me dijo, tenés que disfrutar la maternidad, no padecerla, flaquita, algo, tenés que tener apoyo. Y me quedé pensando y sí, pedí asistencia, ¿no? Entonces tenía una persona que me asistía varias horas en el día. Bueno, yo me quedaba algunas horas sola con los bebés hasta que llegaba mi marido, pero la verdad que fue clave la asistencia porque yo le estaba dando la teta a uno y el otro lloraba y alguien tenía que atenderlo. Y mis horas transcurrían dando la teta, digamos, no tenía mucho margen de más. Mis amigas me llamaban y me preguntaban ¿cómo estás? Y yo decía dando la teta, mi respuesta era siempre la misma. Después, bueno, la verdad que la maternidad fue muy deseada para mí y bueno, para nosotros como pareja fue muy, muy deseado el embarazo. Así que yo lo disfruté bastante, pero también fue desquiciante porque eran 2, era como el primer año de vida de ellos. Yo hay muchas cosas que no me acuerdo porque dormía poco y es como que iba funcionando como en automático, ¿no? Pero bueno, ahora que están grandes, digo, qué lindos que son y disfruto de ver como un poco los resultados, porque bueno, ya van siendo más grandecitos, van tomando decisiones, ¿no?
¿Tu pareja es una persona ciega? Él tiene una disminución visual leve, Ok. que por ejemplo no puede conducir un auto, pero no usa bastón. Ok. Y bueno, igual él tenía más miedo que yo, porque yo tengo sobrinos y yo desde muy chiquita cuidé a mis sobrinos. Mi sobrina mayor tiene 10 años menos que yo. Y la que le sigue tiene 13 años menos que yo y es mi ahijada. Y mi hermana mayor siempre tuvo la sabiduría de dejarme a las nenas. Ya. Una vez me dejó a mi sobrina mayor que tenía 6 meses, creo que tendría, y la nena se hizo caca y yo nunca la había cambiado. Y yo tenía 10 años, estaba con mi primo y nada, fui y la cambié. Digamos, la llevé al baño, la lavé, la cambié. Pero mi hermana nunca pensó que yo no iba a poder hacerlo, que tenía que darme una explicación extra para que yo lo haga. Claro. De hecho, nunca hubo explicación de nada. Aprendiste. Y lo resolví. Ya. Entonces yo tenía experiencia de cuidar a mis sobrinos, incluso de bañar a algún bebé. Él tenía más miedo porque él en la familia no tenía bebés. Me acuerdo la primera vez que los bañamos, yo los agarraba como nada y a él le daba miedo. Claro. Pero nos complementamos muy bien. Obviamente él siempre supo que, bueno, a la noche se levantaba él, básicamente. Yo estaba detonada, entonces, y él tenía más paciencia por ahí para pasearlos a los chicos si lloraban y no se podían dormir, y yo me los llevaba a la cama de una porque no podía más. Okay. Después en el acceso a la salud estuvo complicado. El médico que me atendió casi todo el embarazo no tenía buen vínculo conmigo. Le decía a mi marido, subí la balanza, así, Mira. No es que... No me digas. me tomaba la presión y bueno, chau. Entonces yo me llevaba papelitos con preguntas en braille y le empezaba a preguntar cosas, ¿no? Porque si no era como... Ajá. Y bueno, y muchas veces no me quería mandar a hacer ecografías cuando era un embarazo de riesgo. Me decía, no, me van a matar en la prepaga. Y bueno, yo sostuve la atención con ese médico porque me quedaba cerca de mi casa y como nosotros no tenemos movilidad y yo tenía miedo de parto prematuro porque podía tener un parto prematuro siendo gemelar. Claro. Entonces lo sostuve hasta la semana 36 de embarazo. Y ahí dije, voy a cambiar de médico. Y me fui a una clínica, yo vivía en San Martín, me fui a una clínica acá en Palermo y fui a ver a un médico que me recomendaron y él salió, me miró y me dijo, yo no te conozco. No, le dije yo, y ya estás por tener, me dijo. Le digo, no, y eso no es todo, sentate, le digo, son 2, es gemelar. Y bueno, me atendió porque yo no tenía presión alta, no tenía ningún problema, tenía una carpeta con todos los estudios muy prolijos y entonces me dijo, bueno, nada, te hago la cesárea, está bien. Y en esas 2 semanas de vínculo con él construí mucho más diálogo y mucho más afinidad que con el otro médico. Y fue muy... Tan importante, sí, ¿no? Claro, me imagino. Sí. Es que el otro médico, yo le decía, cuando nazcan los chicos, ¿me los van a dar? Porque primero no dejaban que estuviese mi marido en la cesárea, me decían que él no podía estar. Y después me decían, te lo vamos a mostrar, mamá. Y yo decía, ¿cómo mostrar? Y me decían, ay, los vas a tener toda tu vida. Y yo decía, pero ¿cómo no? Ese momento, cuando los bebés nacen, es muy importante, como el primer contacto con la mamá, ponerlos en el pecho. Bueno, no. Y la verdad que la cesárea de los chicos fue genial, fue maravillosa. ¿Salió todo bien? Hermoso, hermoso. Aparte, sacaron a Nahuel, que Nahuel fue el más grandote, y estaba posicionado de cabeza, ocupando 3/4 de panza. De hecho, se veía en la ecografía como le pegaba patadas a Ignacio, que se cubría la carita así. ¿Sigue pasando? No. No, ahora van alternando quién le pega patadas a quién. Y bueno, me sacaron a Nahuel, y con Nahuel encima me sacaron a Ignacio. Okay. Fue hermoso. Aparte, esa lindísimo, sensación... claro. Sí, y esa sensación que los bebés nacen llorando un montón. Sí. Y cuando la mamá lo agarra y lo pone en el pecho, automáticamente se calman. Es tan emocionante. Qué lindo. ¿Vos tenés hijos? No. Tengo sobrinos. Ah, muy bien. Sí, pues, ahí más o menos se acerca un poquito. Claro, y sí, en lo que es cuidado, sí. Pero me imagino eso que cuentas. Es muy fuerte. Claro, muy fuerte. Tiene que serlo. Y ya con Lauti, bueno, ya el embarazo me lo llevó el mismo médico. Y lo difícil con Lauti fue
la cesárea, porque tuve un anestesista muy complicado que me pinchó toda la espalda para anestesiarme. La pasé ahí complicado en eso. Pero bueno, por lo demás. Bueno, bien. eso es miedoso, ¿no? Hay mucha gente que luego queda con secuelas de eso. Claro, a mí, ¿sabes qué me pasó? Que en cuanto me empezó a pinchar, en un momento me dio como una descarga eléctrica en la pierna y me asusté, porque digo, yo ya me imaginaba en silla con los 3 nenes chiquititos y me asusté bastante. Claro, ya demasiado. Claro. Demasiado compromiso En silla con la y ciega, causa. claro, Sí. no, un montón. Yo decía, ¿cómo me muevo por la calle? Claro. Pero bueno, después cuando logré empezar a caminar, sí tuve un poco de dolor que persistió algunas semanas en una pierna, Ajá. pero cuando vi que podía caminar me relajé. Igual cuando nació el nene Claro. fue súper lindo, aparte el gordo pesaba como 4 kilos, era un lechoncito y enseguida se prendió en la teta y muy bien todo, digamos, pero yo estaba con esa inquietud y aparte no le había contado a mi marido ni nada, entonces estaba yo sola con ese miedo, ¿no? Claro. Que mi mamá después me retó también, me decía, nos tendrías que haber dicho, Bueno, pero bueno. pues si les pudieras evitar esa, pues Exacto, sí, yo pensé en eso. también. Así pienso yo también la mayoría del tiempo y también me regañan por... Claro. Bueno, y cuéntame cómo es navegar la ciudad. Me dijiste que vivías en San Martín. Sí, yo ahora me mudé, ahora vivo en Almagro, me mudé en 2017 porque yo tenía que moverme todos los días con los 3 nenes de San Martín hasta el canal y bueno, no. Ya. Y además, ¿Dónde es Almagro? Necesitaba, Almagro es cerca de Caballito, Ya. cerca de Boedo, Ya. ¿sí? Sí. Y es un lugar que bueno, que tengo cerca muchas cosas, es muy cómodo para moverse de un lugar al otro. Me gusta más la provincia porque la gente es más amigable. Mira. Pero bueno, la casa es un poquito más grande y nos vino mejor con los 3 nenes. Ujú. Y además, ahora que bueno, Ignacio y Nahuel ya están en la secundaria, ya están por empezar 2º año de la secundaria, ellos se mueven y nos da más tranquilidad porque hay más gente en la calle Claro. y ellos tienen esa autonomía que nosotros necesitamos porque al no tener movilidad y tener distintos horarios de trabajo y demás, es difícil seguirles el tren con sus actividades sociales. Ellos no tienen discapacidad. No, ellos no, ninguno de los 3 tiene discapacidad. Ah, ok. Ellos van cada uno a un colegio distinto, entonces tienen sus rutinas distintas, ¿no? Ya. Así que nos vino bien la mudanza y bueno, moverse por la ciudad es difícil. Hay muchos obstáculos que tienen que ver con la infraestructura y algunos otros que los pone la gente. No sé, con esto de la pandemia se instaló que muchos locales de comida utilizan la vereda para poner mesas y nunca retrocedieron en ese sentido. Entonces, Claro. muchas mesas en la vereda, carteles, muchas obras de construcción que no señalizan y entonces Claro. uno se lleva por delante lo que sea que haya. Nadie piensa eso, ¿no? A mí me No. encantan las mesas en la vereda porque quiere decir que ya pasó el frío. Claro, claro, pero es difícil pasar. Y bueno, muchos obstáculos que también se podrían resolver con una mejor planificación, ¿no? de las Claro. ciudades, una mejor planificación urbana. Pero tú sales, por ejemplo, a venir acá a una entrevista, sales sola con tu bastón, buscas el bus o agarras un Uber o... Mirá, ¿Cómo navegas yo- normalmente la ciudad? Y depende de dónde vaya. Yo algunas cosas voy viajando. Para ir a trabajar voy en taxi porque como llevo mi computadora pedí ese ajuste razonable. Ok. Porque me da miedo que me la roben o que me caiga llevándola y la computadora se rompa y demás. Sí. Entonces voy y vuelvo en taxi. Para otras cosas sí voy viajando, tomo colectivo, subte, tren, etcétera. Y bueno, y algunas cosas nos movemos en familia, ¿no? Depende. Ya, pero cuando coges el colectivo Sí. o el tren, Sí. ¿te sabes de memoria las estaciones? En algunos casos sí, en otros voy mirando en el celular, en el GPS, si no pregunto. Ya.
voy buscando recursos en función de lo Pero que el teléfono, la tecnología moderna ya hace que no tengas que hablar con nadie, ¿verdad? Sí, ayuda un ¿Justo decir montón. eso? No, igual yo a veces prefiero hablar, ¿eh? Sí, también. Sí, Sí. sí, sí. La diferencia de nuestra generación y Pues es y un los antes y un chicos. después tremendo, ¿no? Sí, ¿Tú, total. ¿Tú usas braille hoy en día para algo? Sí, yo uso braille, para mí el braille es fundamental. Yo cuando tengo que grabar un off para alguna nota, lo hago en braille. A veces me anoto cosas que necesito decir al aire en braille y me toman la imagen leyendo. Ajá. Después, por ejemplo, si yo tengo que conducir un evento, que a veces me ha tocado, incluso, bueno, en un momento yo trabajé en el Ministerio de Salud, en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Ujú. y cuando se cumplieron 2 años de la ley de aborto, me pidió la directora si podía conducir el evento, que había ministros, estaba el presidente, fue en Casa Rosada. Fue muy fuerte eso, fue un voto de confianza que le agradecí mucho a la directora, porque yo no soy locutora. Y bueno, eso, fue como, la verdad que me temblaban las piernitas un poco, porque es muy formal. ¿Hay imágenes de eso? Sí, claro, sí. Vamos a buscarlas. Muy bien, sí, no, yo se las paso, no pasa nada. Y bueno, fue fuerte para mí eso. Y bueno, cuando tengo que conducir, me imprimo el guión en braille y utilizo braille. Sí, la lectura en braille es mucho más exigente que la lectura en tinta porque la velocidad de la mano no es la misma que la velocidad de la vista. Claro. Entonces, siempre tenés que leer un par de veces antes de conducir porque tenés que seguir un ritmo, si no la gente se duerme. Claro. Entonces, bueno, es desafiante, pero me gusta. Ok, pero entonces sobre todo es para notas a ti misma. Es para conducir y para guiones, para notas que tengo que hacer cuando tengo que grabar. Si tengo que grabar en una cabina, a veces le hago a las notas un pequeño off. Claro. Y bueno, voy y grabo y lo leo en braille. Y eso para notas, para salir al aire. Y me gusta escribir en braille, tengo mucho el hábito de usar el braille, sí. Ok, ok. Pensé que, pues con las nuevas tecnologías, el braille se iba un poco para el olvido. No, incluso te digo, los teléfonos para escribir, los teléfonos, los de Apple, tienen una función donde vos habilitás un teclado braille. Ajá. Y quienes manejamos el braille con cierta rapidez es mucho más rápido que escribir con el teclado expandido convencional. Maravilloso. Entonces compras un teclado aparte. No. Vos habilitas la función y es como vos escribís en el teléfono como si fuesen los 6 puntos en braille. Ay, en el no me mismo digas. teléfono. ¿sí? Ay, no me digas. Y después sale Pero la no hay letra. textura, te toca. No, vos pones las manos. Ajá. Espera que tengo que dejar el permiso. Ahí está. Si vos pones las manos así frente a la pantalla del teléfono, vos con estos 3 dedos y estos 3 dedos simulás los 6 puntos en braille. Ajá. Entonces vos escribís con tus dedos así sobre el teléfono. Wow. No había visto eso. No, es maravilloso. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Igual dicen que así avance mucho la tecnología, es bueno y es deseable enseñarle a chicos ciegos el braille, porque es como, no sé, me lo explicaban como saber matemáticas, que uno todo el día no está haciendo divisiones y multiplicaciones, pero que uno necesita eso para entender el mundo. Yo te voy a dar otro justificativo. Si vos no lees en braille, difícilmente incorpores cuestiones de ortografía. Claro. Porque el lector de pantalla es cierto que hay una leve diferencia cuando pronuncia, por ejemplo, una C y una S, o una Z y una S. Pero vos no sabés si va con S, si va con Z, si va con B larga, si va con B corta, si vos no lo lees físicamente. Yo siempre pienso que ahora que hay corrector de ortografía, nadie aprende ortografía. Pero para Y mí me hay que escandaliza. saberla. No, hombre, hay que saberla, sí, hay que saberla. Sí, yo les digo a los chicos muchas veces, no, pero esto va con B corta. Bueno, y cuando uno quiere aprender un idioma, lo mismo. Es mucho mejor leer en braille que leer con la computadora. Claro, claro. Óyeme, y he escuchado que en Buenos Aires existen estos restaurantes de ciegos y estas
teatro ciego. ¿Qué tal están esas experiencias? Mira, el teatro ciego está bueno, es teatro, no es para personas ciegas, digamos, yo siempre lo digo al aire, como no es teatro para ciegos, es justamente para que personas que ven experimenten un poquito, porque uno, eso de ponete en mi lugar, no. A mí no también, es muy... por eso te lo pregunté, Sí. porque a mí también como que, oye, me jode un poco eso cuando veo esa nota en la prensa de Sí. político, se sienta una hora en una silla de ruedas y ya Después entendió todo. Después se vuelve a parar y se Exacto. olvidó de todo. Sí. Sí, a mí no me gusta tampoco. De hecho, la verdad es que cuando las personas lo único que pueden decir que hicieron en materia de gestión es hacer un ponete en mi lugar, digo, bueno, te falta un poco de inventiva. Sí. Pero lo del teatro ciego es interesante, ¿por qué? Porque permite que personas que ven le presten atención a otros sentidos y por ahí experimenten una obra de teatro con otros sentidos, porque en el fondo, digamos, lo que es una obra de teatro, no es viví como ser ciego, es una obra de teatro que te cuenta una historia. Ya. Y de repente usan distintos recursos que a vos te permiten imaginarte un escenario que obviamente después no es lo que te imaginás, porque usan otros recursos que no son los visuales, digamos. Si prenden la luz es una desilusión tremenda. Claro. Pero está bueno porque utilizan todos esos recursos para contar una historia, ¿no? Y me parece que está... Que es distinto, sí, es distinto. Es distinto. No, Incluso, no tiene esa narrativa de ponte en mi lugar. No. Incluso esto de comer a oscuras también es un desafío. Muchas personas me dicen, ay, yo no me animaría. Porque claro, vos vas deduciendo qué estás comiendo a medida que lo comes. Vos no sabés lo que tenés adelante, lo que te están sirviendo. Entonces vos Claro. comés a oscuras. Yo una vez fui con una amiga y había otras 2 personas en la mesa y yo les digo, por experiencia, dejen el agua tapada adelante del plato. No le quiten la tapa porque por ahí le pegan un manotazo y se vuelca el agua. ¿Y vos cómo sabés? Y porque yo soy completamente ciega, de verdad. Claro. Y no me Y has creían. regado 300. Claro, y no me creían. Y bueno, después sí, incluso sabían del trabajo que yo hacía y todo, pero fue muy graciosa la situación porque yo les daba el consejo de... Pues mira, yo nunca he estado, pero me imagino que para mí es difícil. Ves, mi lesión es alta y me imagino que uno necesita poder tocar texturas y entender cuándo está en el vaso y cuándo está en el plato. Y a mí todo eso me cuesta. Claro. No, pero por sobre ahí todo me podés- gusta cómo me lo cuentas. Podés ir a ver una obra de teatro que sea sin comida también. Sí, digamos que la de la obra de teatro me hace más sentido, porque es sentarse y escuchar. Sí, incluso hay una que te hacen tragos, es como... Va. Está re bueno. Como muy amplia la propuesta que están haciendo ahora. Bueno, pues habrá que probarla. Ah, sí, viste, Habrá ahí que tenés una probarla. actividad para hacer. Exacto, otro plan para la Sí, para para la el fin de ciudad. semana. Está muy bueno. Bueno, Vero, pues ha sido un gusto hablar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, pues éxitos en el canal y en todo lo que haces. Muchas gracias, un placer este rato compartido. Ok. Creado por Juan Pablo Salazar e Iñaki Regueiro de Giacomi. Producido por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Seguinos en nuestras redes, en YouTube como CAF en Video, en Spotify y en Apple Podcast como Voces CAF.